Todos solemos decir, por ejemplo, que lo más importante es el deber, bien sea el deber familiar o el deber profesional. ¿Por qué? Simplemente porque el sector de la mente y de la afectividad que están relacionados con ellos están funcionando con más energía. Y como desde la infancia nos han ido enseñando a alimentarlo progresivamente, se han ido reforzando esos circuitos, esos sectores, de manera que por ello circula una carga extraordinaria de energía, lo cual tiene como consecuencia que aquello tenga prioridad para nosotros. En cambio, no nos sentimos inclinados a realizar otras cosas que vemos que valen más desde un punto de vista cualitativo, pero que tienen menos carga de energía. De lo dicho se deduce el esfuerzo que requiere el cambiar, el desarrollarse interiormente. ¿Por qué continuamente decimos que hay que estar atentos, que tomar conciencia del interior, que hay que centrarse en esto o en lo otro? Dentro de las facultades, la que más directamente está relacionada con la energía es la voluntad. Cuanto más energía consciente maneja una persona, más voluntad tendrá. Sobre todo, la voluntad como capacidad de hacer algo, a pesar de las dificultades, depende de la energía que esté disponible o a disponibilidad de la mente consciente. Cuanto más energía, más capacidad de hacer se posee. Por eso es tan importante estar centrados. De ahí que todos los ejercicios que estamos haciendo, en la medida en que son una toma de conciencia de energía circulante en un nivel u otro, están aumentando nuestra capacidad volitiva, nuestra capacidad de hacer. Más, realmente, la voluntad no es eso. La voluntad real no es nada más que la conciencia directa que se tiene de ser, con mayúscula. Aquí encontramos otra aceptación relacionada con el factor energía. Cuanto más energía, más noción de ser. El ser lo vivimos ante todo no solamente como algo que es verdad, sino sobre todo como algo que tiene en sí fuerza, potencia, consistencia. Psicológicamente lo que está más directamente relacionado con la energía es la seguridad. La seguridad se opone a todo lo que es miedo, timidez, angustia, a toda gama de estados negativos. La conciencia de energía es lo que da aplomo, fuerza interior, proporciona una seguridad total, absoluta y por lo tanto limpia, neutraliza todos los estados negativos, que no son nada más que una negación o carencia de esa misma energía. Nuestra personalidad y lo que llamamos yo-idea se mueven solo en campos de fuerza. La vitalidad, nuestras emociones y sentimientos personales y nuestra mente concreta son campos de fuerza, porque son manifestaciones ya elaboradas de lo que es algo más primordial, las energías. Lo voy a volver a repetir. Nuestra personalidad y lo que nosotros llamamos yo-idea se mueven en campos de fuerza. La vitalidad, las emociones y los sentimientos personales y nuestra mente concreta son campos de fuerza. En la punta está el yo central cuando abro un abanico, punta es el yo, y todo el abanico abierto sería el campo. Podemos decir entonces que los niveles superiores, nuestro nivel afectivo superior, nuestra mente superior y nuestro nivel de voluntad superior, son primariamente energía. Así, las fuerzas del alma son energía y las fuerzas de la personalidad son fuerza. La energía es la manifestación de lo más superior y esa es la naturaleza de lo que llamamos campo espiritual o campo del alma.
Esta energía se manifiesta luego a través de una personalidad, vean, acá estaba diciendo, a través de una estructura compleja formada por un cuerpo, una estructura afectiva y una estructura mental, ¿no? Cuerpo, mente y emociones, ¿no? Así se manifiesta. Cuando las energías se manifiestan a través de esta estructura concreta personal, son fuerzas. Fuerzas que a su vez tienen un poder de acción sobre otras fuerzas. Pero ¿sobre qué nivel hay que centrarse para el trabajo interior? De cara a lo que nosotros hemos de trabajar, esta distinción sobre los grados de energía es fundamental, porque si queremos crecer interiormente, no hemos de desarrollar las fuerzas. Estas necesitan ser desarrolladas un mínimo indispensable para funcionar. Miren lo que dice, ¿no? Pero, desde el punto de vista de evolución interior, desde el punto de vista de realización interior, lo que interesa es tomar conciencia de las energías, no de sus efectos. En el momento de autoexpresión podrá comprenderse la importancia de dicha distinción. Cuando se expresa solamente energía vital, si la captamos en su circuito antes de convertirse su movimiento en acción, estamos tomando conciencia de una energía y al expresarla estamos captando la fuerza. Cuando se expresan cargas emotivas, se está tomando conciencia de una fuerza de la personalidad, y cuando se expresa el contenido de ciertas ideas concretas que uno tiene del pasado o del presente, se está expresando fuerzas de la personalidad. Todo eso que yo llamo ira, rencor, todas esas, eso con lo que yo estoy cargado, ¿no? Bien. Eso me está dando una pauta, que eso es mío, ¿no? Cuando somos conscientes, ¿no? Eso está en mi personalidad. Y yo lo expreso, por ejemplo, mediante el llanto, mediante el grito, mediante, no sé, la euforia o lo que sea. El progreso, el crecimiento se produce cuando nosotros podemos elevarnos de la personalidad a lo que es la causa de la personalidad, a lo que es el alma, el campo espiritual. Mientras yo todavía creo, ¿no? Estoy identificado, como decíamos antes, con la emoción, y creo que la emoción es de Silvina, porque le hicieron tal cosa y por eso me siento así y reacciono, estoy en el campo de la personalidad. Pero yo, para poder ejercitar esto, ¿sí? Para autorrealizarme, vamos a decirlo para más sencillo, yo tengo que expresarlo más allá de esta personalidad que creo ser. Tengo que pasar, me tengo que elevar por encima de esa personalidad para ir a ese campo espiritual y expresar esa energía y que se diluya, porque cada vez que se expresa, ¿se acuerdan que dijimos que se limpiaba? Requisitos. Desarrollo de la personalidad. A pesar de la importancia que hemos dado al campo de energías y a su cultivo, para el trabajo de la autorrealización no debemos menospreciar el trabajo de expresión y de limpieza de la personalidad, puesto que si hay represiones, si existen miedos, actuarán a modo de obstrucción para que la conciencia pueda atender a unos niveles más profundos, más elevados. En este sentido es necesario, cara al trabajo interior, en principio, que se desembarace uno de todas estas trabas y cargas interiores. Pero una cosa es este trabajo de limpieza, de normalización, y otra el proceso positivo de crecimiento. Uno crece, se desarrolla, en la medida que va tomando conciencia de las energías del alma. Es en esta proporción como podremos irnos acercando más y más de un modo inmediato
a lo que es el yo central, donde la potencia se encuentra. La potencia, ya lo hemos visto, es el grado superior de todas las energías, pues todas aquellas que constituyen el campo de nuestra conciencia no son nada más que pequeñas chispas para proporcionar una imagen que nos facilite su comprensión de ese foco central. Por lo tanto, creo que se puede intuir fácilmente la importancia, consistencia y realidad fabulosas de este núcleo central. De cara a la expresión, de cara al trabajo, incluso de cara a nuestra vida diaria, aprendamos a vivir más centrados en lo que son energías del alma y menos en lo que son fuerzas. Aprendamos a dar paso libre a estas energías y no estar apoyados puramente en la expresión de los campos de nuestra personalidad. Mas solo se puede conseguir esto cuando uno consigue estar tranquilo, tanto física como vital, afectiva y mentalmente. Es decir, cuando en el momento de actuar, sea como ejercicio de expresión, sea en la vida diaria, consiga que mi cuerpo, mi vitalidad, mi afectividad y mi mente pensante estén tranquilos, sin intervenir activamente. Hemos de actuar solo a modo de instrumentos de materialización, pero no como elementos activos o factores de iniciativa, sino simplemente como instrumentos de ejecución, pasivos, al servicio de lo superior. Cuando yo me mantengo con todos los sectores personales en silencio y me abro a la noción de energía, de amor, de creación, de felicidad, de ser, a todo lo que es del campo superior, ¿qué sucede? Notaré que se produce en mí un movimiento de expresión de esas energías, ya que se encuentran ahí, en mi interior, todo el tiempo. No las percibimos porque nuestra personalidad está en constante agitación y si alguna vez algo se escapa de este nivel, sale mezclado con nuestros factores emocionales y mentales. Es gracias a esa energía que está ahí empujando y tratando de expresarse que la persona sienta la aspiración de autenticidad, de ser realmente sí mismo y de vivir más la verdad. Es que cuando el individuo recupera su unidad, es cuando está en condiciones y solo entonces de descubrir una unidad mayor. O sea, si yo no me integro primero como individuo, yo mismo resuelvo mis conflictos psicológicos, vendrían a ser mis traumas, no puedo descubrir esa unidad mayor a la que aspiro. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad, y por lo tanto hay tensión, y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando nos obligamos a hacer un trabajo de este estilo y hay mucho por limpiar a nivel inconsciente. Entonces me voy a poner más tenso todavía. En lugar de beneficiarme, me voy a perjudicar. Ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba, o sea, de esta dualidad que estoy viviendo. Si yo no estoy toda unificada en mi individualidad, o sea, integrada como persona, sin ningún trauma psicológico de nacer, me va a ser muy difícil alcanzar esta unidad mayor. Que cuando el individuo recupera su unidad, es cuando está en condiciones, o sea, su unidad se refiere a su unidad como sí mismo él, ¿no? Como persona, está en condiciones y solo entonces de descubrir una unidad mayor. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad y por lo tanto hay tensión y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba
y otra vez vuelvo a repetir, que lo dice otra vez, la dualidad en la que estoy viviendo. O sea, cuando hay conflicto es porque estoy dividido, si no yo no podría experimentarme ni tenso, ni intranquilo, ni nada de eso. Cuando nos experimentamos así es porque aún no estamos viviendo en unidad con nosotros mismos, ¿no? Uno solo puede abrirse de un modo natural e integrado a una unidad mayor cuando uno es una unidad en lo menor. Y esto es fundamental. El primer trabajo, por eso ahí dice 1, es la atención. Hay que distinguir entre atención, que es mirar, y pensar. No es lo mismo prestar atención que pensar. Se está apuntando a un proceso de investigación. No se trata de recrearse en una situación cerrada. Yo tengo que estar atento, ¿sí? Despierto en mí. No ponerme a pensar acerca de esto, o acerca de un objeto, o de una situación. Pensar no sirve para nada. Estar atentos sí sirve para mucho. La atención es la facultad de dirigir la mente a algo, de ser consciente intencionalmente. Así como la conciencia es el hecho simplemente de darse cuenta de algo, la atención es el hecho de percatarnos de ello de un modo intencional. Cuando yo pongo conciencia, o sea, cuando tomo conciencia me doy cuenta, pero cuando presto atención me estoy percatando de algo, estoy atendiendo a algo de manera intencional. Pongo mi foco de atención en ello. La atención es un acto simple. En ella se localiza, se da nombre a lo que se ve sin juicio. Prestar atención, estar atento, es no juzgar lo que estoy viendo. Es solo atender a lo que estoy viendo, que no es juzgar. El único medio de llegar a la atención es la atención. Observar es observar, no es pensar. Observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver, no para teorizar, no para comparar. Mirar para ver y comprender. Desde esa mirada atenta, sin juicio, sin que mi mente intervenga y me narre la situación y me explique lo que está pasando. Cuando mi mente está ahí explicándome la cosa es porque no estoy observando sin juicio, o sea, no estoy en la atención, estoy pensando, no estoy interpretando la cosa. Como primer trabajo, la atención despierta para observar, para ir descubriendo qué está funcionando. Y con esta atención no solamente iré descubriendo los condicionamientos, los hábitos adquiridos, sino que también iré descubriendo el personaje que estoy representando en la vida. Cuando yo estoy atento, estoy, podríamos decir, fuera de ese personaje. O sea, no estoy metido en el personaje, me olvido de mí, me olvido de mi personaje. Y soy yo, todo yo, quien yo soy, observando, atendiendo. Eso es atención, no atención desde el personaje, sino quién es el que está observando al personaje. Ese que observa al personaje, que se da cuenta de los condicionamientos que tiene, de los hábitos adquiridos que tiene, ese es el que hace realmente el trabajo. Esta atención tiene como efecto que en el momento que voy descubriendo el personaje, me doy cuenta del carácter ficticio. Cuando yo observo mi personaje, especialmente, también puedo observar los personajes, los otros personajes también, ¿no? Pero especialmente el mío, de a poco me voy dando cuenta de ese carácter ficticio, de película que tiene, o sea que es artificial mi personaje. Es decir, que darse cuenta es poder ir soltando lo falso
y descubrir lo auténtico por sí mismo, y por tanto esto se va haciendo evidente. Es ir viendo, lo que permite ir soltando. Vieron que ahora está tan de moda esto de soltar, pero la gente dice soltar y no sabe ni qué es soltar, porque no practicamos, no estamos atentos a nuestra vida, o sea, no nos vivimos yo experiencia, estamos siempre en el yo idea o en el yo ideal, o entre ambos, que es representación del puro personaje. Yo tengo que ir viendo, ir mirando, estar atento, porque eso es lo que me va a permitir ir soltando, el darme cuenta de que ese personaje es falso. Yo no soy eso. Yo estoy identificada con eso, pero yo no soy eso. Solo es un personaje que represento acá. O sea que el primer trabajo es la atención. Y el segundo trabajo es la actitud positiva profunda o movilización del potencial. Y ahora vamos a aclarar qué es esto, porque cuando nos dicen actitud positiva nos pensamos todo que tenemos que estar contentos y pensando en positivo, ¿no? No es pensar positivo, no. Es una actitud positiva. Esta actitud positiva profunda moviliza el potencial. Lo que explica es que esto es empezar a tomar en propia mano la propia vida, en lo que depende de mí, y lo que depende de mí son mis propias respuestas. No dependen de mí las situaciones ni los estímulos, o sea, lo que sucede ahí fuera. Pero sí depende de mí, totalmente de mí, si estoy despierto, mis respuestas a las situaciones, sean las que sean. Si yo estoy despierto, voy a responder, o sea, si estoy en el fondo, si estoy centrado, voy a responder desde mí. Pero esto solo es posible cuando yo estoy muy despierto. Por esto es tan importante la atención. Por eso la práctica de la atención es fundamental, ¿sí? Hay que practicar la atención durante el día. Estar atento, observando a este personaje, con una mirada sin juicio. Recordemos que el personaje es el ego, ¿no? Ego y personaje es lo mismo. Porque me permite estar más allá de esos mecanismos que están funcionando automáticamente. O sea, la actitud positiva es cuando yo estoy en el fondo, cuando yo estoy todo yo centrado, observando a este personaje en atención plena, o sea, en esa atención sin juicio. Es una observación sin juicio la atención, ¿no? Y me doy cuenta, ¿sí? Pero no me juzgo a mí por lo que estoy viendo. No, solamente observo para darme cuenta. O sea, es como dijo anteriormente, ir viendo para ir soltando. Yo puedo soltar algo cuando ya no me sirve, ¿sí? Cuando algo no me sirve, lo tiro. Pero mientras yo todavía creo que me sirve, lo sigo guardando, lo sigo sosteniendo. Esta actitud positiva está basada en la intuición de que yo soy en sí, esencialmente, intrínsecamente, energía, inteligencia y amor, felicidad. Yo solo tengo que saber, no pensar. Y por lo tanto mi vida tiene como sentido el actualizar esto en cada instante de mi existencia. No se trata de decir, y fíjense en la diferencia que hace acá, yo tengo amor o inteligencia. No es que yo tengo, sino que yo soy inteligencia, amor y energía. No tengo, sino que soy. Y eso es muy importante, darme cuenta de que no es lo mismo decir que lo tengo que lo soy. Gran parte del trabajo, por lo menos en una larga trayectoria, consistirá en llegar a ser de un modo experimental esa inteligencia, esa energía y esa afectividad directamente, inmediatamente, no desde un yo pequeño, o sea, desde este personaje,
El único yo es esa realidad. Él le llama el alma, pero no es el alma que nosotros conocemos de la iglesia. El alma viene a ser como la esencia. El alma es lo que soy. Si queremos llamar alma a estos focos de inteligencia, energía y afectividad, no la tengo, la soy. Primer trabajo entonces, la atención. Segundo trabajo, la actitud positiva. Y tercer trabajo, descubrimiento del personaje. Descubrir el personaje es muy importante porque es descubrir el error en el que uno está metido generalmente del todo. Descubrir ese personaje que yo estoy creyendo ser. Ir descubriendo su perfil. Descubrir su base, que es el yo idea infantil, pero que persiste, y descubrir su proyección, que es el yo ideal. ¿Ven? Acá el yo idea infantil está relacionado con el inconsciente. Ahora cuando veamos lo del inconsciente van a ver cómo se relaciona con esta idea infantil, ¿no?, que tenemos todos de nosotros mismos, esas ideas en las que nos quedamos atascados de nuestra infancia. Y descubrir todo esto que yo proyecto, todo eso que yo imagino llegar a ser. Se trata de una investigación en la que no hay que cambiar nada. Fíjense en lo que dice acá, no hay que cambiar nada, sino que se trata de ver y comprender más y más. Si yo me pongo en una actitud de que quiero cambiar, que quiero agarrar con un palo a mi personaje y que desaparezca y que se porte bien, no me va a funcionar, No, tengo que tomar otra actitud, la de comprender. Cuarto trabajo, actualización de los contenidos subjetivos. Cuando decimos subjetivos es lo que nosotros le llamamos punto de vista, o sea, cómo yo veo las cosas, ¿no? Objetivo es cuando la cosa es como es. Ahora, cuando soy subjetivo es cuando yo la estoy mirando desde mí. Entonces el principio es que yo he de aprender a vivir fuera lo que vivo dentro. Hacer de cara al exterior lo que soy en mi interior, para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa. Esto es muy importante porque esto nosotros no lo tenemos muy cultivado, que digamos, porque debido al modelo y este modo de ser que tenemos tan incrustado, como una espina en la piel, yo cuando me relaciono con otros o me relaciono con las situaciones o con una experiencia que esté teniendo, que puede ser estoy observando un paisaje, por ejemplo, siempre, ¿sí?, estoy juzgando la cosa, la situación o la persona desde mis creencias, desde mi punto de vista particular, ese que yo me he enseñado. Trate de darme cuenta a ver si lo que yo siento dentro, cuando observo, por ejemplo, un paisaje, digamos, bello, un amanecer, por decir algo, ¿no? Si ese sentir de dentro, ¿sí?, expresa lo mismo que yo estoy observando fuera y no hay contradicción. Por ejemplo, con las personas, a veces la persona está hablando y yo la verdad que ya digo, ahí esta persona cuando se dejará de decir toda esa pavada que está diciendo, y por dentro me viene todo eso, pero yo me expreso de otra manera hacia esa persona y le digo otra cosa, porque si le dijera lo que siento, ¿qué pasaría? Tendría un problema. Entonces, nunca soy sincero. Entonces, nunca lo de dentro está en concordancia con lo de fuera, en mi experiencia. Por eso siempre hay conflicto, porque nunca soy yo, porque siempre tengo miedo de que lo que diga, lo que hago, cómo me muevo, cómo me vestí, ay, ¿qué estarán pensando de mí? Todas eso, ¿sí?, esos contenidos que están dentro, ¿sí?, yo tengo que actualizarlos, darme cuenta de ver si lo de adentro es concordante con lo de fuera,
para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa. No seguir actuando un personaje. Porque yo sigo actuando el personaje, no puedo expresar. No me estoy expresando, ni estoy actualizando nada. Estoy siguiendo con la obra de teatro, ¿no? Bien, quinta. Y acá viene la parte interesante. Y el quinto es la acción del inconsciente. Lanzarme a hacer este quinto, sin haber trabajado los otros anteriores, es complicado. Las personas piensan que el inconsciente es una cosa que yo no sé, le paso el plumero y sale todo, sale el polvo. Vamos a limpiar el inconsciente. Y se hace en un solo día, de 8 a 5. Y ya lo limpié todo. Ay, qué bien que estoy. Ya lo terminé. Pero no es así. No es así. Si yo todavía no trabajé en mí, ¿no? La atención, si no trabajé la actitud positiva, el descubrimiento del personaje, si no trabajé la actualización subjetiva, o sea, darme cuenta que dentro y fuera es lo mismo, estar atento a cómo me estoy sintiendo con respecto a esto que estoy observando ahí fuera, darme cuenta que en realidad es mío, porque yo soy el que estoy observando eso, no es otro, soy yo. Bueno, y empiezo a tomar conciencia de todo esto, tirarme a la pileta del trabajo del inconsciente me va a ser difícil. No quiere decir que no lo pueda hacer, lo puedo ir haciendo conjuntamente con lo otro, pero hay que trabajar lo otro. La acción sobre el inconsciente se divide en dos clases de trabajo muy específicas. La primera es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente. Las ideas o creencias que hay en mi inconsciente tienen que ser cambiadas. O sea, que yo reeduque mi inconsciente. La segunda parte, después de reeducar el inconsciente, es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. Una cosa es cambiar las ideas, reeducar, limpiar el error, los errores que hay, y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice y se liquide. Nuestro inconsciente, en el fondo, es como nuestra personalidad infantil. Es la personalidad infantil que ha aceptado unas ideas, unos modos, y sobre estas ideas que ha aceptado luego se han ido añadiendo otras. O sea, no es que en mi inconsciente solo hay lo de mi infancia y nada más, sino que eso se ha ido acumulando y acumulando y acumulando. O sea, ahora vamos a ver por qué se acumula, pero está lleno de creencias. Pero ¿qué pasa? Son creencias que yo, como no las veo, no las miro, me doy cuenta, siguen ejecutándose, como un programa de la computadora, ¿no? Se ejecuta así. Nosotros sabemos que 2 más 2 son 4, pero si el programa de mi computadora, yo llamo a un programador y le digo que me lo programen que 2 más 2 son 7, mi computadora, cada vez que yo oprima 2 más 2, me va a dar 7, porque está programada así. Y así actúa nuestra mente inconsciente. Por eso es infantil, por eso es ilógica, por eso hace cosas, ¿no? Y de ahí es de donde nosotros actuamos siempre, desde el inconsciente. Porque nuestra personalidad infantil es la que se sigue ejecutando. Y eso puede suceder así tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años o más. Si ustedes observan, van a ver que es así. Obsérvenlo en los demás, que es más fácil. Vieron que es más fácil mirar la mierda de los demás que la nuestra. Pero bueno, si lo observan, van a ver que es así. Es una personalidad infantil. Pero básicamente viene definido por esto, por la mentalidad infantil que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. Lo que también se conoce como el niño interior, ¿no? Bien, herido, el niño interior herido, ¿no? La mente es un elemento pasivo que registra lo que se le da
Y cuando la mente registra y acepta lo que se le da, actúa en función de las ideas aceptadas inevitablemente, ¿sí? Cuando una idea, vamos a suponer, ¿no?, como si fuera una máquina, entra en mí y yo la acepto y digo sí, claro, si esto es así, ¡pum!, ya queda almacenada ahí y para mí eso es así, es irrefutable. Así actúa nuestra mente, ¿no? En la medida que en nuestro interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento serán la expresión de estas ideas. O sea, yo me comporto y me expreso de acuerdo a las ideas que hay en mi inconsciente. Exteriormente no puedo actuar de un modo distinto a lo que permiten las ideas que hay profundamente aceptadas en mí. Por eso, por ejemplo, si nosotros hacemos estos programas, ¿no?, de coaching, de crecimiento personal, y yo digo, ahora voy a pensar positivo, ahora voy a hacer así. Bueno, sí, mentalmente yo me puedo contar cualquier cuento, pero eso me va a durar un suspiro, porque otra vez se va a volver a ejecutar el programa inconsciente. Porque no es cuestión de que yo me lo diga y me convenza a un nivel consciente de esto. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme y mi modo de funcionar ante las situaciones. Es como si nosotros fuéramos, por eso, un programa que se está ejecutando. El software debería ser el inconsciente. Yo tengo un software que funciona, me dicen, no sé, algo que toca una idea que yo tengo enterrada en mi inconsciente, a la cual yo estoy muy aferradita y que yo creo ser esa idea, porque nosotros estamos identificados con nuestras ideas, yo voy a saltar como un resorte, por más que sea lo más tonto que pueda parecer. Así me hayan dicho, ay, pero no barriste la cocina, no sé. Pero resulta que en mi mentalidad infantil, cuando yo era chica, resulta que un día mi mamá, no sé qué, con la cocina y no sé qué asociación tengo, entonces ¡pum!, me salta la térmica y no entiendo por qué reacciono así cuando me dicen que no barrí la cocina, porque parece una idiotez, pero bueno, no es un ejemplo tonto, pero por lo general, cuando no estamos despiertos, actuamos así. Y tenemos que reconocerlo, porque si no observamos a nuestro personaje, no estamos en la atención y hacemos esos trabajos previos, claro, esto no lo vamos a captar. Pero si nosotros trabajamos todo lo otro primero, van a ver cómo todas las fichas se nos caen juntas. Por otra parte, todas estas ideas son totalmente erróneas. O sea, son ideas que yo me creo, pero es que son erróneas. Todas las definiciones que doy de mí son falsas porque yo no soy ningún señor o señora, ninguna chica, ni ninguna persona, no soy ni listo ni tonto, ni alto ni bajo. Yo no soy ninguna de esas definiciones que me hice a mí mismo de mí, mis autodefiniciones o las definiciones que hacen los demás de mí. Yo soy yo en el sentido profundo. Todo lo que digan de mí, no lo soy. No soy nada de todo eso que dicen de mí, ¿no? Como el tango de la Tita Merelo, se dice de mí, ¿no? Acá, los personajes en la obra de teatro decimos cosas. Todos tenemos, somos unos opinólogos preciosos. Qué lindo. Nos encanta hacer prontuarios de todo el mundo. Claro, y encima tenemos nuestro propio prontuario, el autoprontuario, donde nos autodefinimos y ya nos creemos que somos eso, y bueno, no hemos creído que somos así. Algunos se creen que, bueno, que son los mejores y dicen que tienen la autoestima alta, se llama acá en el mundo. Pero bueno, cada uno vieron cómo es el asunto acá. Pero resulta que a nivel profundo, yo no soy nada de todo eso. Pero como resulta que yo me lo creo,
y lo tengo enterradito ahí en el fondo, en el inconsciente, tengo que hacer ahora un trabajo para darme cuenta que todo eso que me conté no es así. Yo no soy nada de lo adquirido. Yo no soy ningún modo particular de ser como identidad. Yo soy el foco de donde surge toda capacidad de actuar y de donde surgen todos los modos posibles de ser. Por ello, es fundamental que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas, erróneas, y que aprenda a aceptar la verdad, o a no pensar nada y descubrir simplemente lo que hay. Si piensa, que piense lo que la experiencia enseña que es correcto, lo verdadero. Ahora yo nunca voy a poder cambiar mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas aceptadas que hay en mí. Esto sería como un resetear, ¿no? Un resetear la computadora. ¿Vieron cuando tenemos que formatear? Formateemos porque ya los virus va lenta la computadora. Yo por lo menos hago eso. Cuando ya veo que la computadora va muy lenta, que no me permite ser, entonces la tengo que formatear. Entonces tengo que borrar todo. Toda la información, todo lo que tenía ahí la tengo que borrar toda y poner a resetear y después cargarle los programas limpios, sin virus. Yo no puedo ver conscientemente todo esto que ahora estamos explicando. O sea, yo darme cuenta así, sí puedo decir, sí, mira qué bien, debe ser que funciona así, pero no lo veo. Sin embargo, esto no me transforma, o sea, porque me lo expliquen, no me transforma, solamente que lo sé, ahora lo conozco, bien, es así. Sigo funcionando como siempre porque lo que me hace funcionar son los modelos, las ideas, las consignas que están metidas dentro y que están aceptadas. Hasta que no cambien las consignas, las ideas profundas no pueden cambiar los modos de funcionar. Voy a seguir funcionando igual. Por mucho que yo diga, no, yo hoy lo lograré, voy a hacer esto y no sé qué. Cuando venga Pepe, no voy a reaccionar, me la voy a aguantar, por más que, ¿no? Que me hierva la sangre. Ese cretino lo que me hizo, pero yo voy a poner cara de felicidad y entonces, claro, no me sale porque es que me voy a funcionar siempre debido a mis programas, no debido a lo que pienso conscientemente, porque si todo fuera así de fácil yo también pensaría, me quiero comer un helado de chocolate y ya me aparecería el helado acá, ya me lo estaría comiendo. Pero bueno, vieron que hay todo esto de la New Age. Y bueno, la gente prueba la ley de la obsesión, hasta que llega un momento que la larga porque se pudre. Pero bueno, para eso tenemos que pasar ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, dejar de ser cabezotas, porque somos cabezotas a más no poder. El hombre, tal como funciona, es un ser de ideas cristalizadas. Están ahí como endurecidas las ideas. Una crosta se hizo. De hecho, el inconsciente funciona como un sector de la mente, pero que está lleno de ideas equivocadas, y lo que realmente se necesita es reeducarlo, ¿no? Como un niño, porque el inconsciente es un niño. El reaprendizaje o reeducación de mi mente profunda o inconsciente consiste en ir mostrando al inconsciente de un modo directo la verdad. Y la verdad es que yo soy un foco de felicidad, un foco de inteligencia y un foco que viene del infinito. Bueno, acá pone que viene del infinito, pero bueno, un foco infinito también es lo mismo, de energía.
Como individuo, yo soy un foco y he de aprender a vivir ese foco, a instalarme en ese foco y a dejar de vivir en creencias que me vienen de fuera, que es como vivimos. Luego de haber reeducado el inconsciente, tenemos que hacer el paso 2, que es la liquidación de situaciones pendientes. La mente debería funcionar como un registro y un transformador de entradas y salidas. Percibo una situación que llega hasta el fondo, la mente entiende el significado de la situación y provoca una respuesta del fondo total a la situación y ya está. O sea, entra la cosa, la asimilo, la entiendo, doy mi respuesta. Dar mi respuesta quiere decir que lo comprendí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La mente no funciona así porque tiene el virus, como dijimos recién. En cada momento hay una entrada hasta el fondo y una salida desde el fondo totalmente completa, adecuada a la situación. Y así, ¿no? Si funcionara bien, la mente no dejaría residuo, porque yo expresé todo, o sea, largué todo. No quedó nada porque lo comprendí, ¿sí? Lo asimilé. Dije Ahora cuando yo no digo o sea, digo no sé, otra letra. Qué terrible esto. Ya no pasa lo mismo. Pero precisamente el proceso en la infancia por el cual me adhiero a un modelo que trato de cumplir y luego me identifico con la idea que me hago de mí, hace que haya un montón de cosas que yo no puedo expresar o que trato de no admitir. Fíjense en que a nosotros nos cuesta mucho admitir que somos así. Yo no soy así como me estás diciendo. No, que estás equivocada, vos estás viendo mal. Y esto también lo vemos con los otros, cuando nosotros le decimos a otro algo que nosotros vemos del otro, y el otro dice que no. ¿Vieron? Es así. Somos unos negadores, por eso será que somos proyectadores, porque somos negadores. Bien, entonces, es decir, interviene una censura constante. Lo mismo de lo que viene del exterior que de lo que tiende a salirme del interior. O sea, me viene un sentir de adentro, una idea, un recuerdo, una cosa así o algo, y yo enseguida trato de censurarlo. Le pongo la censura. ¿Vieron? Como al dólar, el cepo. Le pongo el cepo. ¡Pac! No, esto no tiene que salir. No. ¿Qué van a decir de mí? No. O lo mismo con lo que viene de fuera. Como no lo puedo aceptar, entonces lo censuro. Pongo la censura. Eso ya lo venimos haciendo desde niños, pero lo seguimos haciendo, porque ya es un hábito en nosotros, lo tenemos totalmente adquirido. De manera que lo mismo, hay cosas que en el lenguaje corriente podemos llamar buenas como malas, que han quedado dentro porque la censura no ha permitido que salgan, y eso hace que haya unas situaciones que han quedado interrumpidas, que han quedado a medio vivir, o sea que no las he expresado, ¿no? Y esas situaciones a medio vivir están empujando desde dentro para acabarse de vivir, porque lo natural es la vida total. O sea, cuando yo no me vivo íntegro, me vivo de a pedazos, no sé, como una cosa que esto sí, pero el otro no, ¿no? Estoy en dualidad, estoy en conflicto, porque no puedo aceptar las cosas como son, porque no puedo comprender, porque la que quiere comprender es el personaje, y ese no puede hacer nada. Acá todo el trabajo es interno. Se trata de que, viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, porque mi anhelo es vivirme yo mismo, ser yo, quien yo soy, no este que me cuento que soy. En lugar de decir no a la situación, yo ahora le diga sí. Se trata
de un gesto interior por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una sola pieza. Aceptar simplemente, que no es interpretar, no es justificar, simplemente aceptar vivir, que es lo que yo no acepté en su momento. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente. Tanto la idea como la carga emocional y el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo, por lo que ha permanecido en nosotros. Entre las características del inconsciente, en su funcionamiento y aparte de otros dinamismos, los elementos contenidos en el inconsciente están sujetos básicamente a un modo de funcionamiento particular, que difiere notablemente del modo de funcionar del consciente y del preconsciente. Estas leyes del inconsciente, conocidas en conjunto con el nombre de proceso primario, son las siguientes. El inconsciente tiene ausencia de cronología. Para el inconsciente no existe el tiempo. Hay una ausencia del concepto de contradicción. Para el inconsciente no hay contradicción. Para el inconsciente todo lenguaje es simbólico. Por eso se dice que el inconsciente todo está en forma de símbolos ahí. Hay una igualdad de valores para la realidad interna y la externa o supremacía de la primera. Y hay un predominio del principio del placer. La ausencia de cronología significa que para el inconsciente no existe distinción alguna entre los hechos del pasado, del presente y del futuro. ¿Ven? Para nosotros, que nos manejamos con la mente consciente, para nosotros es muy importante el pasado, es muy importante el futuro, ¿sí? Y dividimos nuestra experiencia así, en un tiempo cronológico en que yo hace 2 o 3 años atrás era una cosa y que capaz que dentro de un año otra cosa, ¿no? Para nosotros es importantísimo esta distinción a nivel consciente, pero a nivel inconsciente esta distinción no existe. Todos sus contenidos están en un estado de actualidad constante. La carga energética de cualquier acontecimiento antiguo sigue actuando en el inconsciente de un modo invariable con tanta actualidad como si acabara de ocurrir. Por eso, para el inconsciente no distingue si esa emoción o ese sentir ¿no? es de cuando teníamos 5 años o de ahora, ¿no? El inconsciente no lo sabe eso. Por eso cuando nos dicen que tenemos que limpiar el inconsciente, ¿no? Y nos dicen trabajar con el niño, claro, a nosotros nos parece un poco extraño, pero es que en realidad en el inconsciente hay una carga energética que para el inconsciente, ese acontecimiento que parece que sucedió, qué sé yo, cuando yo tenía 7 años, sigue actuando igual que como ahora que tengo 50 y pico, ¿no? Para el inconsciente no sabe. Las situaciones que no se han liquidado por completo dentro de la mente continúan así actuando desde el interior en todo momento. Aunque se crean olvidadas ya y desvanecidas por completo. Lo que no se ha liquidado. Situarme en esa situación, pero ahora desde esta postura de que sé lo que soy, o sea, que sé que soy un foco de energía, inteligencia, amor, felicidad, y desde ahí dar la respuesta. Una persona, por ejemplo, puede mostrar toda su vida una actitud hostil o vindicativa por una serie de situaciones desgraciadas
vividas en la infancia y que no ha acabado de resolver en su interior. La ausencia del concepto de contradicción, ¿se acuerdan que en el inconsciente hay una ausencia del concepto de contradicción? Cosa que no ocurre a nivel consciente, que nosotros sí vivimos en contradicción. Esto explica mucho de los casos de tendencias contradictorias que muchas personas observan en sí mismas hacia tal persona, situación o conducta. El inconsciente no utiliza el lenguaje verbal en la representación de sus contenidos, sino que se vale del lenguaje más primitivo de los símbolos. Esto se aprecia con mayor claridad en los sueños, en los que en efecto vemos cómo los impulsos y sentimientos vienen representados plásticamente por imágenes adecuadas. La agresividad de base instintiva adopta la forma de un tigre, un toro u otro animal salvaje que nos amenazan. La hostilidad hacia el prójimo por un atracador o una batalla de guerra. El optimismo ante la vida por un espléndido paisaje o por ir conduciendo un coche de extraordinaria potencia, etc. Para el inconsciente los hechos son reales en la medida que existen en su interior. Miren lo que dice acá, ¿no? Si deseo pegar a alguien, el inconsciente lo registra como si ya estuviera pegándole. Es increíble, ¿no? Pero el inconsciente lo registra así. Yo solo de ya imaginar que le estoy pegando, mi inconsciente registra que eso está pasando de verdad. ¿Entiendes? Yo, a nivel consciente, digo, no está pasando de verdad, porque yo me lo estoy imaginando. Pero para mi inconsciente está pasando de verdad. Por eso todas estas cosas, vieron que dicen de la imaginación, que si yo imagino, ¿no? Como que se me manifiesta y todo esto, yo creo que toda una mezcolanza de este asuntillo, ¿no? O sea que el inconsciente, como no es acrónico, no sabe de la cronología y maneja un lenguaje simbólico, para él, si yo imagino que estoy pegándole a alguien, para él es real que le estoy pegando. Si temo que me critiquen, el inconsciente vive ya la crítica como una realidad. Al mínimo miedo que yo sienta e imagine que me van a criticar o que me puede pasar algo terrible, el inconsciente lo vive como que me está pasando de verdad. Porque el inconsciente no sabe que hay otros. Entonces si yo condeno a otro, o critico, o lo que el miércoles sea, o digo algo de otro, o pienso nomás solamente lo que sea de otro, mi inconsciente interpreta que lo estoy diciendo de mí, porque para el inconsciente no hay otros, y lo vive como una realidad, como que eso es así. Y si el miedo de ser criticado es muy intenso, esto es si tiene mucha carga energética, aunque reciba del exterior seguridades de que no se producirán estas críticas, aún continuará prevaleciendo en el inconsciente por algún tiempo la presencia de dicha sensación. Así, por ejemplo, una persona que ha deseado perjudicar a otra, pero sin llegar a hacer nada en realidad, se sentirá interiormente culpable si le llega a ocurrir algún percance a dicha persona, aun cuando ella no tenga absolutamente nada que ver en tal percance. Su inconsciente había registrado como real el perjuicio deseado e irracionalmente, inconscientemente, se sentirá responsable de cualquier daño efectivo que aquella persona pueda recibir. Entonces, otra cosa que pasa con el inconsciente es que predomina el principio del placer. Como en el inconsciente no existe ningún tipo de censura moral, la censura moral siempre tiene que ver con la parte consciente, ¿no? Los impulsos tienden a expresarse y a buscar su satisfacción de un modo directo, inmediato, sin preocuparse de los resultados que puedan derivarse de tal o cual acción. Este es el modo natural de actuar del inconsciente. Y por esta razón nadie ha de perturbarse por el hecho de que sienta en su interior impulsos y tendencias muy primitivas e inmorales. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Nosotros, como a un nivel
consciente, esto de la censura, la represión, actúa a un nivel tan potente, ¿no? Ay, no, esto no puedo hacer, porque las normas morales son muy potentes para nosotros, porque vivimos en una sociedad. Pero evidentemente esto no quiere decir que se deba ver en ello una justificación para ninguna acción indebida. Si los impulsos del inconsciente tienden por su naturaleza a la satisfacción indiscriminada de sus exigencias, hay por otra parte en el hombre una fuerte exigencia ética procedente de los niveles de su superconsciente y una formación moral concreta adquirida por la mente consciente del mundo cultural que le rodea. Pues si me antoja, me vienen impulsos de querer agarrar una metralleta y matar unos cuantos, ¿vieron? No lo vamos a hacer. Otra característica del inconsciente es que en un momento dado, la energía que estaba asociada inicialmente a una situación concreta, determinada, puede desprenderse de la imagen de dicha situación y proyectarse hacia otra situación que circunstancialmente se esté viviendo en este momento. Elementos estructurales. Los elementos estructurales que existen en el inconsciente son de la máxima importancia para la correcta comprensión de las motivaciones ocultas de la conducta y de las deformaciones caracterológicas que en mayor o menor grado observamos en casi todas las personas. Casi todas, digamos que el 99,9%, ¿no? por ciento de las personas. Y son los siguientes. El eje central, constituido por el centro de todas las experiencias vividas, llamado yo experiencia o experiencia de mí mismo, la representación mental de uno mismo, que se llama yo idea, la imagen deseada de mí mismo, que es el yo ideal o idealizado, y el mecanismo mental automático de control y censura. Esa estructura funciona en la psique. Así se va configurando una imagen bastante precisa de cómo la persona se cree ser. Ese es el gran problema. Yo creo ser así. ¿Bien? La formación de esta imagen de sí mismo se inicia pues en la primera infancia y va evolucionando en el transcurso del tiempo, de acuerdo con la naturaleza de los nuevos elementos que constantemente se le van añadiendo, ¿no? Porque después el niño tiene otras experiencias. Es importante observar que el yo idea, en su mayor parte, está sumergido en el inconsciente, por lo que la persona nunca tiene una idea consciente precisa y completa de cómo está creyendo ser, aunque pueda en todo momento dar razón de uno de los rasgos que cree poseer. Esto es muy importante. Acá está algo para recordar. El yo idea, la mayor parte está sumergido en el inconsciente, pero resulta que acá como estamos todos locos, que ya lo dijimos, entonces yo tengo una idea de mí y digo, no, pero yo soy así, porque yo, y me defino de una manera y yo me la creo que yo soy así. Eso también hay que reconocerlo y observarlo bastante profundo, ¿eh? Lleva bastante tiempo eso. Pero a pesar de estar sumergida en el inconsciente, la representación mental del yo es el punto constante de referencia para determinar casi en su totalidad las reacciones que el sujeto adoptará, como la cosa más natural del mundo en cada situación concreta de la vida. Y es así. Todos reaccionamos de acuerdo a nuestro concepto del yo. Hasta el curso de milagros lo dice. Todo el que viene aquí se forma un concepto de sí mismo. Y eso es importante que lo veamos, que acá cada uno se cree lo que se cree. Y el asunto es que nos creemos cada cosa, que bueno. Por eso lo importante es observar todo esto y darnos cuenta.
El yo idealizado es el conjunto de todos los contenidos reprimidos en el inconsciente, que están en todo momento pugnando por salir al exterior, por descargarse, por completar su circuito. Pero la mente consciente lo impide mediante un continuo esfuerzo que con el tiempo se ha convertido en automático e inconsciente. Porque estos contenidos no están de acuerdo con la fórmula del yo idea y aparecen como reprobables o perjudiciales. El resultado de esta constante represión del inconsciente es la necesidad de crear una imagen ideal de sí mismo, proyectada hacia el futuro, en la que el yo idea se pueda ver como algo poderoso, grande, perfecto, total. Es una necesidad básica de llegarse a vivir del todo. O sea, el yo ideal sería como esta aspiración que tenemos hacia el todo, hacia esta plenitud, que ahora parece que no experimentamos, que nos experimentamos carentes, traducida o disfrazada de varios deseos que tenemos, ¿no? Asociados a nuestra persona. En la medida en que el presente no puede satisfacerla, surge la necesidad de crear esta proyección ideal de sí mismo en el futuro. Esta es la razón por la que todos tenemos grandes deseos de conseguir determinadas cosas en el futuro, en un grado más o menos superlativo. Dinero, salud, belleza, poder, admiración de los demás, sabiduría, virtudes, etc. La imagen de sí mismo, consiguiendo estos objetivos, constituye el yo idealizado. La tendencia natural del yo idealizado es la de querer las cualidades en forma absoluta. En efecto, puesto que la razón de ser de esta imagen idealizada es la necesidad de una afirmación total de sí mismo. Solamente los valores absolutos aparecen irracionalmente como aptos para esta reafirmación total. Si me siento humillado una y otra vez y observo sin intervenir conscientemente cuál es la reacción que se forma en mí, veré que surge el deseo desenfrenado de llegar a ser todopoderoso. Solo una fórmula total me soluciona en mente totalmente. Ante estas pretensiones de tipo absolutista, que tienden a formarse espontáneamente en el interior, surge la reacción de la mente consciente que, influida por la moral adquirida de la sociedad, obliga a censurar, a recortar, a reducir tales sueños y pretensiones por excesivos y reprobables. El resultado de esta autocrítica o censura es que el yo idealizado adopta entonces una configuración aceptable a la propia conciencia moral y social, dejando que se incorporen al yo idealizado tan solo aquellos rasgos que no ofrecen ninguna dificultad para ser moralmente aceptados. ¿Ven? Uno se limita pues a desear llegar a ser muy bueno, inteligente, ¿no? Llegar a tener el dinero suficiente para vivir con comodidad, pero claro está, sin despilfarros. Llegar a tener mucha influencia, sí, pero para poder ayudar mejor a los demás, ¿no? Como unas justificaciones que nos hacemos, para no sentirnos culpables. Nunca hay que olvidar que detrás de la fórmula encantadora y angelical del yo ideal, tal como lo aceptamos conscientemente, existe más o menos encogido y oculto, pero siempre potencialmente vigoroso, el yo idealizado con pretensiones de absoluto. Está ahí. Verdadera caricatura o imagen invertida de nuestra auténtica dimensión espiritual, la que precisamente por serlo trasciende toda actitud egocéntrica y toda fórmula mental. Aparece este mecanismo de control y censura. Es el mecanismo automático que cuida de vigilar y regular la salida de los contenidos del inconsciente, permitiendo o impidiendo su manifestación en el consciente o en el exterior, según estén o no de acuerdo con los patrones del yo idea o del yo idealizado. Este mecanismo es el resultado de todos los gestos de inhibición voluntaria que toda persona ha ido aprendiendo a hacer
en el curso de su educación social. La mente se ha ido condicionando a que determinadas cosas, en determinadas situaciones, no deben hacerse. Con el tiempo, este condicionamiento de inhibición ante determinadas situaciones se ha hecho automático e inconsciente. Después, su acción se ha extendido incluso a la propia mente consciente, de modo que impide o trata de impedir tomar conciencia de aquellos contenidos del inconsciente que son altamente desagradables. Los efectos de este mecanismo regulador de nuestra mente podemos constatarlos en múltiples situaciones. Cuando estamos en un ambiente de cierta importancia social, automáticamente seleccionamos nuestras palabras y actitudes de modo muy diferente a cuando estamos con un grupo de amigos y de cuando estamos con nuestra familia. Si aprendemos a estar bien despiertos, podremos constatar repetidamente con qué rapidez nuestro proceso asociativo mental se detiene o cambia bruscamente de dirección en los momentos en que las ideas tomaban un curso peligroso para la seguridad del yo-idea y para la tranquilidad de nuestra autoestimación. La naturaleza y dinámica de estos elementos estructurales del inconsciente. La conciencia de sí mismo, inherente a su experiencia, no está constituida por ninguna representación mental o idea. ¿Ven? Este yo experiencia es el que no tiene ni idea, no tiene una representación mental de cómo soy. Por eso cuando estoy en la presencia, en el presente, cuando estoy famoso, cuando me hice a un lado, qué sé yo, bueno, vamos a poner cualquier nombre, ¿no? Esta yo experiencia no tiene nada de eso. Es una vivencia directa, profunda, inmediata e irreductible de la propia realidad. Así se vivía el niño antes de los 3 años, ¿se acuerdan? Esta autoconciencia es el centro de todas las acciones conscientes que el sujeto ha ejecutado. Por eso cada vez que me vivo yo, cada experiencia la vivo desde ese yo experiencia, entonces crezco, me expreso y recibo y soy. Si no, no pasa nada. Es pues el centro de la conciencia de todas las facultades realmente ejercitadas y desarrolladas. Todas estas acciones constituyen el adiestramiento básico de la conducta, son la realidad del desarrollo de su ser. El eje yo experiencia, conjuntamente con la conciencia de mis actos, responde a mi auténtica realidad, a la verdad de mí mismo, a mi verdadera capacidad actualizada de acción en todos los sentidos, puesto que es exactamente el producto del ejercitamiento y desarrollo de mis facultades. El yo experiencia es un elemento estructural que está sumergido en su mayor parte en los sectores preconsciente e inconsciente y abarca todos aquellos niveles que se han manifestado conscientemente, aunque no haya sido más que una sola vez. Hemos dicho que en la formación del yo-idea interviene el proceso ideativo e imaginativo del sujeto. Veamos cómo ocurre esto. A ver. Cada vez que el niño tiene que inhibir algún impulso por un imperativo exterior, la energía de dicho impulso buscará su salida. Y al no poder expresarse en el mundo real, intentará descargarse a través del mundo imaginativo. Por esta razón, el muchacho necesita estar imaginando constantemente hechos estupendos o aventuras en las que naturalmente él es siempre protagonista en tanto que héroe, quizás en algunos casos en tanto que víctima o mártir. Lo mismo ocurre en cada uno de nosotros cuando la imaginación actúa de un modo automático en los momentos de divagación. Este es el motivo por el que al niño les gustan tanto las revistas infantiles, en donde encuentra el superhombre como el héroe. Entonces, esto lo pasamos todos de niño. Y se identifica con él por unos momentos gozando como si fuera él mismo el autor de las hazañas. Por eso los niños en sus juegos descargan mucho contenido, porque pobrecito, si no el niño no podría, ¿no? Idéntico fenómeno observamos en el adulto,
cuando necesita ir a ver determinadas películas o leer ciertas novelas que le hacen vivir durante unas horas situaciones de éxito, de poder o de importancia en cualquier otro sentido. El yo idea es el centro de tales procesos imaginativos. Y por vivir una y otra vez ficticiamente situaciones imaginarias, la imagen de sí mismo se va deformando poco a poco y deja de coincidir con la verdadera realidad del sujeto. Es decir, se descentra del eje de su yo experiencia. Esto es lo que nos pasa a todos. Yo no me vivo yo en mi yo experiencia, sino que yo vivo una idea de mí. Y esto lo tenemos que observar. Y como esta vía de compensación imaginativa resulta más fácil y agradable para el sujeto que la lucha contra los obstáculos de la vida real, acudirá a ella repetidamente, hasta que se convertirá en un hábito, en una verdadera necesidad. De esta manera su yo idea se irá alejando cada vez más de su yo experiencia real, de su verdad, deformándose progresivamente e incapacitando totalmente al sujeto para poderse ver y conocer tal como realmente es. Esto es sumamente importante. Lo grave de esta deformación del yo idea es que es solo parcial. En efecto, si la deformación fuera total, nunca coincidirían las cosas y entonces sería patente que algo anda mal. Pero al ser la deformación solo parcial, el propio sujeto ve únicamente la parte de verdad y no aprecia la parte de error. Acá estamos otra vez con lo de la disociación, ¿no? Y la parte de error que no ve es la que le hace tropezar dolorosamente y de un modo incomprensible para él, con la verdad de la vida, de las personas, de las cosas, de las situaciones y de sí mismo. Descubrirán que esa capacidad de mirar, de atender simultáneamente a sí mismos y a lo exterior, la pueden ejercitar cuando logran situarse en un sitio determinado. Es el gesto del que les hablaba antes, una zona que está situada más atrás y desde la que en efecto comprobarán que abarca mucho más y desde la que todo se ve mejor. Cuando vamos al cine, con una pantalla panorámica, sabemos que si nos situamos detrás, tendremos una visibilidad mayor, que para abarcar un paisaje amplio hemos de situarnos a distancia para verlo mejor. Así nos ocurre a nosotros. Desde atrás se ve mejor el panorama, todo lo que ocurre. Y esto que ocurre es que soy yo que estoy viviendo en relación con el mundo, que entra en contacto conmigo. Y esas dos cosas, yo, mundo, no componen nunca dos unidades realmente separadas, sino que constituyen una sola unidad dinámica. Para que yo realice esta unidad, es preciso que esté situado visualmente en el extremo de todo el proceso, y no en medio de la unidad, en la mitad del campo, pues entonces vería dos. La unidad quedaría partida en lo que hay delante y lo que hay detrás. Este gesto de abrir, de ser consciente de la atención, es algo que hay que hacerlo en todo momento, incluido cuando uno se aburre, se duerme o está pensando que estaría mejor en otro sitio, que eso es lo que nos pasa. ¿Vieron? Que uno cuando como que está aburrido, ¿no? Dice, me voy a tirar a dormir un rato, ¿no? O me pongo a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero no estoy atento. Es como que la atención a nosotros nos cuesta practicarla. O si no me pongo a imaginar que lindo sería si estuviera haciendo otra cosa, ¿no? O sea, me voy al futuro, ¿no? O me amargo pensando en las desgracias que me pasaron en mi vida y que siempre se me repiten las mismas cosas y estamos ahí. La atención ha de ser el gesto que uno hace de un modo deliberado, sistemático, porque uno quiere hacerlo, porque uno es atención, es conciencia de realidad.
No hay que estar más atento cuando la cosa es más interesante, cuando aquello nos conviene mucho. Hay que estar siempre más atento porque yo, como realidad, estoy constantemente allí y he de aprender a tomar más conciencia directa de mí, y la única forma que tengo para tomar conciencia de mí es mi mente consciente. Por lo tanto, cada vez que mi mente consciente se apaga, me alejo de mí y estoy condicionándome para alejar mi conciencia personal de este foco central del cual procede. Entonces uno descubre que la atención es la fuerza intrínseca, es una realidad en sí misma, es un camino directo. Mientras yo necesito soportes para tener la atención, estaré siempre pendiente de ellos. Serán más importantes estos que la atención. Cuando yo me dé cuenta de que la atención es un acto por excelencia, que la atención soy yo, hecho conciencia, entonces este acto de ser consciente se mantendrá por sí solo. No necesitará estímulos externos o internos. Será algo que sale solo, que tiene su propia fuerza en sí mismo. Mi mente no estará pendiente de si las cosas me gustan, me atraen, me convienen o no. ¿No? Es como que cuando le tomemos el gustito, o sea, que nos demos cuenta de lo que nos reporta esto, de estar siempre atentos, y después de esta práctica de la atención intencional, y veamos todos los beneficios que nos trae. Lo que pasa es que como no la practicamos no podemos ver los efectos. Podría alejarme de lo que me guste o cogerlo según quiera, pero mi lucidez no tendrá nunca ningún bache por este motivo. Estará toda ella presente, centrada, actual, porque mi mente no dependerá nunca del objeto, sino que dependerá siempre por entero del sujeto. Quisiera que intuyeran un poco la relación que hay entre el hecho de ser conscientes y el de ser la realidad de mí mismo. La atención no es nada más que un rayo procedente de la energía central de la mente, de la felicidad y sabiduría interior, inherentes a nuestro ser espiritual, rayo que se filtra a través de nuestra mente concreta. Por lo tanto, cuanto más aprendamos a permanecer abiertos a esta atención intencional, más conseguiremos remontar la dirección de donde procede este rayo de lucidez, acercándonos a su origen y centro. Este es un camino hacia mi casa, hacia mi verdad, mi ser, mi realidad. Es magnífico que hayan todas esas cosas, pero más lo sería si además de todo eso existiera la conciencia clara de que soy yo el que se da cuenta de cada cosa y de sus cualidades y valores, ¿no? El que se da cuenta de que se está dando cuenta, ese es el que está despertando. Ah, me doy cuenta de que soy yo el que se da cuenta, ¿no? Ahí me doy cuenta de que estoy atento. Cuando me doy cuenta de que me estoy dando cuenta. No porque nadie me lo diga, ¿no? Ni siquiera que me lo diga yo, mi mente concreta, no. Es algo, una intuición. Y que esa conciencia total es el verdadero objetivo, es la verdadera razón de ser de cada acto particular. Es el punto de partida y el punto de llegada de mi atención, de mi conciencia de ser. Toda conciencia parcial es una participación. Es una expresión de esa conciencia total que hay dentro. Aprendiendo a vivir esa conciencia parcial de mi vida actual de una manera más sincera, más abierta, más plena, siempre con la noción simultánea de mí y de lo otro, del mundo que percibo, iré remontando la corriente de esa conciencia parcial hacia su fuente, iré avanzando de una manera gradual, pero continua, hacia el término glorioso de mi camino. El cultivo de la atención intencional se apoya única y exclusivamente en nuestros propios mecanismos mentales.
Esta técnica tan simple y básica produce no solo la conexión de nuestra mente consciente con el centro, sino que además conduce paralelamente a una integración de toda la personalidad. Así es en efecto porque si aprendo a estar consciente, abierto a la atención en todo momento, quiere decir que ésta se va conectando de un modo automático con todos mis sentimientos, impulsos, temores, preocupaciones, aspiraciones, ya que mi vida diaria es una sucesión constante de actos en los que se moviliza todo el material que hay dentro. Por lo tanto, esa permanencia lúcida de mí mismo, en mí mismo, está integrando mi mente, mi foco mental, con todos los contenidos potenciales que existen dentro y que van saliendo dinamizados por los estímulos del existir, uno después del otro. Así que cada uno de estos contenidos, de estas fuerzas internas, se va conectando con la mente y unificando toda nuestra vida consciente. Esto es un requisito básico, esencial, para que la transformación no tenga lugar solo en un nivel, sino que sea total, abarcando todas las facetas de la personalidad. La mente es la cámara de compensación y es el centro coordinador y regulador de toda nuestra personalidad. Cuando todos los datos están integrados con nuestra mente consciente, entonces es cuando se produce la maravilla de que cada paso que se realiza en profundidad en el nivel de la mente transforma automáticamente todo el resto. El cambio es global y armónico, sin tensiones ni contrastes, sin crisis ni retrocesos. En cambio, si me dedico a una disciplina aislada, por ejemplo, la meditación o el estudio filosófico, el trabajo opera en una sola dirección, y si no me esfuerzo deliberadamente en contra, los efectos de profundización se alcanzan exclusivamente en un sector de la mente desconectado del resto de mi actividad mental durante todo el día. La atención, en cambio, por el hecho de que ha de ser constante, permanente, va integrando todos los contenidos vivos, sean del color que sean, y al integrarlos con la mente, esos contenidos tienden automáticamente a coordinarse, a unificarse, lo que desde el punto de vista psicológico de salud mental es de suma importancia. Y lo es no solo de cara a nuestro buen funcionamiento en la vida cotidiana, sino incluso de cara a nuestra realización espiritual. No basta con buscar la cosa óptima, lo espiritual, sino que es preciso que nuestra personalidad llegue también a funcionar de un modo sólido, armónico, integrado, porque si no puede ocurrir que la cosa muy buena a la que aspiramos se convierta en algo pésimo para nuestra personalidad. Si nuestra personalidad está desquiciada, si no está bien equilibrada, si no es fuerte en todos los aspectos, en el momento en que venga un nuevo torrente de energía, una nueva expansión de conciencia profunda o superior, puede producirse un trastorno en un sector u otro de la personalidad, precisamente aquel que estaba menos sólido y equilibrado. Y esto tenemos que reconocer que es así, porque yo lo he observado hasta no solo en mí, o sea, no me he desquiciado, gracias a Dios. O sea, estoy loca, pero no para tanto. Pero sí he visto personas que terminan en una depresión muy grande o terminan que se les chifla el moño total con esto de la espiritualidad, porque no tienen trabajado los otros dos focos, o sea, trabajan solo uno. Entonces estoy que mucho amor, que no sé, y niego, y nunca me dedico a observar que es el proceso del perdón. El proceso del perdón es mirar al ego sin juzgar. El proceso del perdón es darme cuenta de toda la cacona que tengo en mí, que se la ando proyectando a medio mundo. Es ver cómo entono mi canto fúnebre. Mire si tiene cosas el proceso del perdón. Es largo y tupido. Y si yo no estoy bien estructurado
en mi personalidad y utilizo la espiritualidad para escapar de mi dolor, ¿sí? O de mi gran culpabilidad que siento, porque acá no me va a decir que no sienten culpabilidad, porque todos nos sentimos culpables por algo. En realidad nos sentimos culpables todos por la misma cosa, pero bueno, se le atribuimos a diferentes cosas. Hemos de buscar, por tanto, técnicas para que nuestra mente, nuestra afectividad y nuestra capacidad de sintonía y adaptación se ejerciten y se fortalezcan, de manera que lo espiritual encuentre un nivel psicológico debidamente preparado. Esto que en las técnicas más especializadas como la meditación, que hemos mencionado antes, requiere una práctica aparte de la misma técnica. Cuando se ejercita la atención intencional se produce ya automáticamente. Porque si estamos atentos no podremos hacer esas reacciones falsas, no podremos hacer trampas. Cada vez tendremos que vivir cada situación, por tanto iremos ordenando toda nuestra vida, aún sin proponérnoslo de un modo deliberado, solo por el simple hecho de estar nosotros plenamente autoconscientes en todos y cada uno de los actos de nuestra vida. ¿De qué depende que una persona esté en un estado u otro? El criterio es muy claro y nadie debería engañarse a este respecto. Para saber a qué nivel está uno, solamente tiene que preguntarse: yo, de veras, en mi vida, ¿de qué espero seguridad? ¿Cuál es la base en la que yo me encuentro seguro? ¿En el dinero que tengo? ¿En mi posición? ¿En mis conocimientos? ¿En la autoridad que he adquirido? ¿En mi capacidad de esfuerzo y de producir? ¿En mi capacidad de actuar socialmente y por lo tanto de recibir un producto de esto? ¿O en mi capacidad de darlo todo y esperarlo todo, del que es el centro, el principio, el alfa y omega de todo? Cada uno puede formularse estas preguntas. No basta con que uno diga: creo en ese Dios tan fantástico que existe. Eso no sirve para nada. Lo único que tiene realmente valor es: en mi vida diaria, ¿en qué me apoyo? ¿En qué baso yo mi seguridad cotidiana, mi seguridad de cada momento? Quizá descubramos que en muchos aspectos estamos inmersos en la ley de la selva. ¿Qué actitud tengo yo hacia los débiles y cuál actitud tengo hacia los fuertes? Esto nos dará la medida de nuestra actitud hacia el poder físico, económico, político, social, intelectual, etc. Mientras estemos pendientes de esta ley, tendremos siempre una reacción desequilibrada, violenta, en relación con los débiles o con los fuertes. Sigamos preguntándonos: ¿por qué quiero ser más fuerte y más importante? ¿Por qué quiero ser más algo? ¿En qué medida ese querer ser más algo es sencillamente una demanda de realizar mi capacidad auténtica o representa para mí un instrumento que utilizaré en relación con los demás? En la medida en que estemos utilizando el deseo de poder como un medio para dominar a los demás, en esta misma medida estamos todavía en la primitiva ley del más fuerte. Y mientras estemos sujetos a esa ley del más fuerte, no podemos esperar que se produzcan en nosotros las leyes del nivel superior. Bueno, cae de maduro esto, ¿no? Nadie puede recibir nada de un nivel distinto al que vive. Cada nivel tiene su exigencia propia.